Y buenas tardes, daros la bienvenida a este webinar, claves para el control digital de inventario y almacenes, stocks, que se enmarca, como todos estos webinars que venimos realizando, dentro del programa de capacitación para la digitalización que está organizado por la Junta de Extremadura, en concreto por la Dirección General de Empresas de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, y está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, como sabéis. Bueno, pues este webinar, lo que queremos con él, o los objetivos que tenemos, es conocer aquellos aspectos que son básicos para el control y la gestión de stock, que es algo clave dentro de las empresas y que cada vez tiene más importancia. Saber qué es el SGA, saber para qué sirve, identificar los KPIs que nos permiten, pues, llevar a cabo esa gestión de inventario, y también, pues, nos darán algunos consejos para aplicar o para implementar un control digital de forma inmediata. ¿Y quién va a hacer todo esto? Pues todo esto lo va a hacer Laureano Pérez Soto, que es el que nos va a guiar en este proceso. Es ingeniero industrial con un máster de Big Data y Business Analytics por la EOI y con un MBA Executive por IESID. Es miembro de Dama España y responsable de la expansión territorial de Dama España. Su trayectoria profesional, pues, ha estado en los últimos 20 años ligado a puestos de dirección en empresas industriales, y voy a destacar, pues, el grupo Cedenosa Ferrogues, donde ocupó varios puestos como el de director de operaciones, y también quiero destacar, ligado al tema que nos ocupa hoy, la trayectoria que ha tenido en Izmar, donde sus actividades como gerente y director comercial, pues, se centraban en lo que era el desarrollo, el diseño y la fabricación de soluciones logísticas, principalmente para el sector de la automoción, trabajando en este puesto en entornos internacionales como podían ser México o Marruecos. Actualmente está ligado al ámbito del dato como CEO y fundador de DataSite Consulting, que es una empresa de consultoría de Business Analytics, que está orientada principalmente a lo que es ayuda al cliente en el ámbito de la gestión y la transformación del dato en conocimiento, porque datos muchas veces tenemos muchos, pero tenemos que aprender a interpretarlos y a que nos den una información que nos agilicen lo que es la toma de decisiones. Laureano, yo creo que va a ser un placer escucharte. Cuando quieras, pues todo es tuyo. Muchas gracias, Isa, por la presentación. Y nada, o sea, ya intentaremos, pues, en la medida de lo posible, pues tratar de aclarar aquellas cuestiones o dudas que nos pueda plantear toda la temática que vamos a abordar, ¿vale? Aquí habéis visto que he traído un Power BI porque también intentaremos al final, pues, ver un poquito un caso práctico de cómo podemos utilizar herramientas, en este caso como Power BI, para ayudarnos en esa gestión de los datos y de alguna forma ayudarnos a tomar decisiones, que es lo que se trata, ¿vale? Como comentaba Isabel, yo vengo de un entorno industrial, ¿vale? Es decir, he estado ligado a esos puestos de dirección en empresas del sector industrial, fundamentalmente cerámica, automoción y textil. Y en esta última etapa, pues, bueno, me he hecho un emprendedor de estos maduros, jóvenes en cuanto a tiempo que llevamos como emprendedor, pero ya maduros porque ya tenemos una experiencia. Y he apostado, pues, por crear mi propia empresa enfocada al ámbito del dato y del Business Analytics para ayudar a las empresas de alguna forma a lo que decía Isabel, a sacarle partido a sus datos y de alguna forma que podamos ayudar a tomar decisiones, ¿vale? Formación, pues, de la que comentaba, ingeniería industrial, y con distintos másteres a lo largo de estos últimos años, porque soy de los que piensan que tenemos que estar siempre formándonos y adquiriendo nuevas competencias, ¿vale? He creado aquí en Mentimeter, no sé si lo conocéis, hay una página que se llama www.menti.com, ¿vale? Y me gustaría que escribierais con ese código 850-792-1, que pusierais, pues, el sector en el que estáis ahora mismo inmersos, o vuestra empresa y en el cual desarrolláis vuestra actividad.
Catalina, pero lo que está comentando el ponente es que te metas en menti.com y metas el código y ahí pones la empresa, el sector de la empresa. No sé si veis ahora, aquí en principio es solo, bueno, ha puesto automoción. Asesoría. Sistemas de seguridad. Construcción de piscinas. Maquinaria agrícola. Laureano, si puedes repetir el código. Ah, está ahí arriba. Vale, te lo voy a poner en el... Sí, 850 79 21. Vale. ¿Cuántos somos ahora mismo? Ahora mismo somos 18, pero en una de ellas están 3 personas de la misma empresa. Vale, porque hemos tenido 1, 2, 3, 4, 5, 6 los puestos. Vale. Vale. ¿Habéis... ¿falta alguien por poner el sector? Vale, bueno, pues por lo que estamos, por lo que nos habéis puesto, ¿vale? En nuestra consulta, hay empresas que en principio, en la parte de la gestión de stock, como puedan ser las asesorías o las asesoría o la instaladora, ¿vale? Que en principio no tiene mucha gestión de stock como tal. En la construcción de piscinas entiendo que será fundamentalmente lo que serían los componentes para esa producción o fabricación de las piscinas. En el ámbito de lo que es maquinaria agrícola, no sé si es fabricación de maquinaria agrícola o es comercialización de maquinaria agrícola. Comercialización indican por el chat. Vale, comercialización. Vale, pues ya tengo aquí el chat abierto también. Vale. Farmacéutica, que entiendo que será un stock ya más detallado. Y después lo que sería de automoción es relacionado a tema de venta de coches o a fabricación de automoción de coche. Venta de recambios, perfecto. Ok, vale. Bueno, pues en algunas de las que estamos viendo, pues la parte de la gestión de stock, pues afectará directamente a ese nivel de servicio que queramos dar a nuestros clientes, como es el caso de pues la empresa que se dedica a recambios y repuestos. Si alguien viene a nuestro negocio a buscar un repuesto o un recambio y no lo tenemos, pues de alguna forma no recibirá ese nivel de servicio que espera. Y lo mismo puede ocurrir en el ámbito de la empresa de fabricación o construcción de piscinas o incluso en la comercialización de la maquinaria agrícola. Sí que es verdad que cuando son elementos tan grandes como puede ser maquinaria agrícola, probablemente las unidades o las cantidades que gestionamos son más pequeñas, ¿vale? En el ámbito ya después de empresa farmacéutica o relacionado también con el Servicio de Salud de Aragón, estamos hablando ya de
artículos de mucha rotación, con lo cual seguramente haya muy poquita cantidad de stock y generalmente supongo que esa gestión se realizará a través de las empresas específicas que suministran esos productos, ¿vale? Vale, en lo que se refiere a la parte de cómo vamos a tratar o cómo vamos a abordar lo que sería el webinar, ¿vale? Tengo muchísimo material, ¿vale? Que no nos va a dar tiempo a verlo todo. Después se compartirá la presentación, con lo cual ahí podréis ver bueno, pues mucha más documentación de que a lo mejor la que podamos ver hoy aquí. Cualquier cosa también estará en mi dato de contacto para que podáis hacerme cualquier consulta si lo necesitáis, ¿vale? Y vamos un poco a abordar lo que es la importancia de la gestión del stock. Como decía antes Isabel, vamos a ver lo que es un SGA, ¿vale? Vamos a intentar comprender una serie de conceptos claves que afectan a lo que es fundamentalmente la gestión del stock, como es el nivel de servicio o lo que es ese stock de seguridad que podamos disponer. Una serie de KPIs que se utilizan generalmente en las empresas para gestionar o para controlar toda esta parte de la gestión de stock. Y después muy en auge, como está todo el tema de la industria 4.0, la logística 4.0, es una serie de tecnologías y herramientas relacionadas con estas nuevas tecnologías que nos permitirán de alguna forma pues, utilizarla para la gestión de stocks, como pueden ser pues, temas de frecuencia o temas incluso de inteligencia artificial o de Big Data para el tema de predicción, ¿vale? Vale, aquí que me ha quedado aquí debidamente sin querer con la cosa y me ha quedado una marca y no sé cómo quitarla. Bueno. ¿No? Vale, ahora está, perfecto. Vale, ya está. Vale. Bueno, cuando hablamos del tema de transformación digital, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Es que la transformación digital realmente es una transformación cultural. Es decir, por mucha tecnología, por muchas herramientas, por mucho SGA, por mucho software que nosotros metamos, si dentro de nuestra organización no conseguimos implementar una nueva cultura relacionada con esta parte de transformación digital, las herramientas por sí solas no funcionan. Lo primero en una compañía o una organización son las personas, y estas personas son las que tenemos que de alguna forma inculcarles esas nuevas transformaciones, ese cambio cultural para que después mediante herramientas lo podamos llevar a cabo, ¿vale? Sí me gustaría que a través, igual que hicimos antes, ¿vale? Que me indicarais qué entendéis vosotros por gestión de stocks. Tenemos igual que antes el código, ¿vale? Vamos aquí. ¿Habéis contestado? No, ¿no? Vale, tengo ahí por el chat. Bodegas López dice stock de palet y materias primas. ¿Vale? Estructura, materia prima, control de existencias, ventas, organización. Plazos, control de material, entrada y salida de material,
Voy a ver si soy capaz de ver. Vale, la palabra que más habéis utilizado, porque está en control de existencias y también está en control de materiales, es la palabra control, ¿vale? El control, como veremos, ¿vale? Es una de las partes que hace falta en la gestión de stocks, ¿vale? Pero es, obviamente, como todo aquello que queremos gestionar, necesitamos controlarlo y saber lo que tenemos y lo que no tenemos, ¿vale? Pero es una de las partes, no sería solo control, ¿vale? Aquí yo os he definido un poco, ¿vale? Lo que entendemos por gestión, ¿vale? Que se encarga es decir, lo que se encarga un poco la gestión de stocks es de garantizar que estos costes que tenemos en inventario, ¿vale? Porque después tenemos que al final nosotros podemos dar un muy buen nivel de servicio, ¿vale? A costa de tener mucho stock, ¿vale? El hecho de que tengamos mucho stock no significa que estemos haciendo una gestión eficiente de nuestros stocks, sino simplemente que estamos dando pues ese nivel de servicio, de alguna forma nos estamos cubriendo, pero ello no significa que estamos haciendo una gestión eficiente, ¿vale? Entonces, lo que se trata es un poco de buscar ese equilibrio entre dar ese nivel de servicio a nuestro cliente y, por otro lado, que los costes o los inventarios o los costes en los que incurrimos en nuestro inventario sean los mínimos posibles, ¿vale? Y para ello, pues eso, tenemos que buscar o dar respuesta a otras preguntas, como cuál es ese nivel de stock ideal que nosotros necesitamos, ¿vale? Cuándo se deben realizar esos pedidos de reposición, en el caso de ser pedidos que nosotros compramos a nuestros proveedores, o en el caso de que sean órdenes de fabricación que tenemos que hacer en interno, cuándo debemos lanzar esas órdenes de fabricación para poder tener o disponer de producto, ¿vale? Y lo mismo, pues, qué cantidad debemos disponer de stock, ¿vale? El objetivo de esa correcta gestión de stocks, ¿vale? Es, por un lado, el que tengamos ese equilibrio entre el nivel de stock, el reducir esos costes de inventario y que de alguna forma a nuestros clientes pues, le demos un buen nivel de servicio, ¿vale? Entonces, podríamos definir esa gestión de stock como el equilibrio, ¿vale? De esas tres cosas, ¿no? De nivel de stock, reducción de costes de inventario y el nivel de servicio, ¿vale? Una de las facetas importantes dentro de la gestión, ¿vale? Y de aquí sí que las nuevas tecnologías pues, nos están ayudando, ¿vale? Es para la hora de definir o establecer cuál es ese nivel de stock que nosotros necesitamos, cuál es ese nivel de stocks, ¿vale? Es conocer aquello que vamos a vender, ¿no? Si nosotros tenemos unas buenas previsiones de por dónde va a ir nuestra venta, ¿vale? Pues podremos prepararnos y podremos calcular o podremos de alguna forma, si son fabricaciones internas o si son pedidos que nosotros vamos a pedir a nuestros proveedores, el prepararnos para esas cantidades y poder satisfacer, ¿vale? Cuando estamos hablando también de stock, uno de los elementos que se utiliza mucho en el tema de la demanda, ¿vale? Es si esa demanda es regular, es estacional, ¿vale? Por ejemplo, ahí, pues ahora productos que ahora se van a vender, por ejemplo, en el tema de Black Friday, pues tenemos un pico, es decir, no tenemos una demanda, es decir, la demanda no es constante a lo largo de todo el año, sino que tenemos una estacionalidad, ¿vale? A la hora de poder predecir esas previsiones de la demanda, sí que influye mucho cuándo cuándo se van a producir esos picos, ¿vale? Entonces, el predecir con la mayor exactitud esa demanda nos va a ayudar a podernos planificar y, por lo tanto, dar un mejor nivel de servicio a nuestro cliente, ¿vale? Con lo cual, para ajustar el nivel de stock necesitamos conocer esa previsión de la demanda o, de alguna forma, en esa gestión de stocks, uno de los elementos importantes va a ser el conocer la previsión de la demanda. Otro elemento importante para asegurar ese buen nivel de servicio, ¿vale? Es todo lo que se refiere a nuestra capacidad, en este caso de almacenamiento y de gestión dentro de las personas. Es decir, cuánto material, cuántos pedidos somos capaces de enviar en un día o un determinado periodo de tiempo. Tenemos las condiciones suficientes o adecuadas en nuestro almacén para poder almacenar esas mercancías. De alguna forma lo que necesitamos es lo que hablábamos antes. Nosotros no por tener mucho stock estamos haciendo una gestión adecuada, sino que tenemos que tener un equilibrio entre gestión y coste, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con la parte de almacén generalmente supone gran coste de mano de obra, ¿vale? Fundamentalmente en estos momentos, aunque sí que empieza a haber ya robots como los grandes
bueno, los grandes monstruos de la logística, como puede ser Amazon, etcétera, que sí que tiene ya todos esos robots automatizados con VGAs que de alguna forma ya se mueven en automático y hacen todo ese proceso de ir a buscar mercancía y todo el tema de picking, ¿vale? En la mayoría de los almacenes, todo el proceso de picking se suele hacer de forma manual, ¿vale? Entonces, uno de los elementos que vamos a tener en cuenta en nuestra gestión de stock, aparte del coste de lo que es la materia prima o el producto que nosotros queramos enviar, va a ser el coste de lo que es la manipulación de esos productos que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, es importante el tener ese equilibrio, ¿vale? Otro de los elementos que ahora mismo nos está surgiendo y nosotros como consumidores, sobre todo, por ejemplo, lo vemos en el sector textil, ¿vale? Es el concepto de omnicanalidad, es decir, la gente ya está acostumbrada tanto a comprar en la tienda como a comprar a través de una página web. Y cuando nosotros hacemos una gestión de stocks, si tuviésemos una tienda online, ¿vale? Pues nosotros podríamos tener un almacén desde el cual serviríamos ese producto a nuestro cliente final, pero en algunos casos ese producto ya lo tenemos en la tienda, con lo cual esa expedición sale de la tienda, ¿vale? Todo eso es lo que se hace referencia a esa logística omnicanal, igual que hay la omnicanalidad en cuando nos tratamos o nos comunicamos con nuestro cliente a través de las redes sociales, a través de la web, etcétera. En el ámbito de la logística, la gente está acostumbrada a interactuar con nosotros a través de distintos medios, como puede ser pues, el teléfono móvil o a través de una tablet, etcétera, y espera que le demos la misma respuesta para un pedido que se gestiona a través de la web que aquel que va a buscarlo directamente a la tienda, ¿vale? Entonces, el concepto de omnicanalidad es importante en ese concepto que hablamos de logística 4.0, ¿vale? Y después es muy importante lo que hablábamos antes de los costes, ¿vale? Es decir, siempre debemos tratar de reducir ese nivel de inventario porque al final el dinero que tenemos inmovilizado en stock no lo podemos destinar a otras cosas, ¿vale? Y es importante el que ese stock que nosotros tenemos, ese nivel de inventario, sea el adecuado. Por eso lo que hablábamos antes, que alguien no tenga, cuando vamos a ver los KPIs, ¿vale? Un indicador, por ejemplo, es cuántos pedidos o cuántas veces rompemos stock a la hora de servir. Pero no por el hecho de no romper nunca, de no tener roturas de stock, significa que estemos haciendo una gestión adecuada. Puede ocurrir que la gestión que estamos haciendo simplemente no rompamos porque tenemos muchísimo stock, ¿vale? Entonces, el hecho de que no rompamos no es un indicador, es uno de los indicadores, pero no es el único indicador, ¿vale? De hecho, miraremos que se combinan pues, KPIs como cuántas veces rompemos el stock, cuánto dinero tenemos inmovilizado, cuántas veces movemos ese stock a lo largo del año, ¿vale? Para poder tener ese concepto, ¿vale? Conceptos que hemos ya ido comentando relacionados con la parte de la gestión de stocks, pues tenemos por un lado lo que hemos comentado antes de la omnicanalidad, ¿vale? Ahora mismo el cliente se caracteriza por ser un consumidor digital, por ser exigente y que busca siempre nuevas experiencias, que le demos de alguna forma una solución a lo que él necesita en ese momento, ¿vale? Por eso es cada vez necesario también el que tengamos transparencia, que podamos informarle a ese cliente en cada momento si tenemos stock o no tenemos stock, si le hemos enviado el pedido o no le hemos enviado el pedido, cuándo va a recibir ese pedido o cuándo no lo va a recibir, si hay algún problema con ello, ¿vale? Es decir, la mayor transparencia y que de alguna forma esa información fluya, ¿vale? Ahí cuando estemos hablando de lo que es un SGA, ¿vale? En las empresas tenemos por un lado lo que es el ERP o el software de gestión que nosotros vamos a utilizar para lo que sería realizar los pedidos, las compras, toda la parte de facturación, etcétera. Y por otro lado tenemos el SGA o el sistema o el software de gestión de almacenes, ¿vale? Entre esos dos software tenemos que comunicarnos si va información que nosotros tenemos que darle al cliente y una procederá del SGA y otra procederá de ese RP, ¿vale? Ahora mismo lo que hablamos, el SGA pues, nos permitirá o aportará una serie de funcionalidades que nos harán más fáciles aparte de la gestión del stock. Antes, cuando estábamos hablando de esos elementos, ¿no? Que entendíamos por gestión de stocks, pero aparecía la palabra control, ¿vale? El control es una de esas partes, ¿vale? Pero tenemos por otro lado la gestión también y la optimización, ¿vale? Es decir, el tener la cantidad adecuada de ese stock, ¿vale? Y para ello
estos software o estas herramientas llamadas SGA, pues nos van a ayudar, ¿vale? A hacer ciertos cálculos y ciertas propuestas que probablemente sin ellas pues sería muy difícil de poderlo hacer, ¿vale? Cuando hablamos de control, un poco estaba relacionado con lo que hablabais un poco de entradas, salidas, ¿vale? Pues eso, el control lo que nos permite, lo que nos tiene que dar es una imagen o una fotografía de lo que tenemos en el almacén, ¿vale? Es decir, para ello necesitamos saber lo que tenemos, dónde lo tenemos e incluso a veces en el caso de la mercancía puede ser, o los productos que tengamos pueden tener diferentes estados, diferentes, por ejemplo, en el mundo de la cerámica, cuando yo estaba en el mundo de la cerámica, ¿vale? Teníamos productos y había el tema de la tonalidad. Nosotros podíamos tener 1000 metros cuadrados de un producto, pero estaba en 4 tonalidades diferentes, con lo cual pues teníamos 250, 250 y 250. No podíamos mandarle al cliente, aunque nos pidiese, por ejemplo, 500 y tuviésemos los 1000 metros, no podíamos mandarle de distintas tonalidades, porque cuando el cliente lo iba a colocar en su obra, en su casa o donde fuese, iba a tener un problema y seguramente teníamos una reclamación, ¿vale? Entonces, cuanta mayor información dispongamos de ese producto, no solo eso, que tengamos las cantidades, sino pues si tenemos estados, si tenemos lotes, etcétera, toda esa información, ¿vale? Se hace referencia a lo que sería la parte de control, ¿vale? Después tenemos la parte de gestión. Dentro de un almacén, ¿vale? Aquí, por ejemplo, ponemos temas de FIFO o FEFO o LIFO, ¿vale? El FIFO es que el primer material que entra es el primero que sale, o LIFO, el último que entra es el primero que sale, ¿vale? El FEFO está referenciado a lo que es cuando un producto, por ejemplo, tiene caducidad, ¿vale? El primero que va a caducar o que no va a ser adecuado es el primero que tiene que salir, ¿vale? Toda esa parte que tiene relacionada para hacer ese tema del FIFO, del LIFO o lo que llamamos la gestión de los distintos productos, ¿vale? Es necesario pues, utilizar conceptos como la parte de gestión de ubicaciones dentro de un almacén. Tenemos que saber dónde tenemos colocado ese material. Cuando antes os hablaba del tema de lotes, tenemos que saber pues, un lote en qué ubicación lo tenemos, porque cuando el sistema nos va a proponer que tengamos que ir a buscar un producto de un determinado lote o de un determinado estado, tenemos que saber, el operario que lo va a recoger tiene que saber exactamente a dónde lo vaya a recoger, ¿vale? Por ello es importante el concepto de la gestión, ¿vale? De cómo vamos de alguna forma, no solo tengo producto dentro, sino que de alguna forma establezco una serie de reglas, establecemos una serie de criterios de cómo vamos a consumir, de cómo vamos a dar las entradas de esos productos, etcétera, para que la gestión sea la más adecuada, ¿no? El otro concepto importante que hablábamos era el tema de la productividad de lo que tenemos en el almacén. Generalmente hablábamos, el almacén va a consumir los recursos humanos, pero consume también recursos de espacio, ¿vale? Y en el caso estábamos hablando de productos que necesiten, por ejemplo, tema de frío o unas condiciones especiales, también supone un consumo de energía, si tenemos que tener una cámara frigorífica, etcétera, ¿vale? Con lo cual necesitamos optimizar ese espacio, esa superficie de almacenamiento, porque ello redunda en que vamos a tener un menor coste, ¿vale? Entonces, toda esa optimización del inventario es algo que tenemos que tratar de luchar y de tratar de conseguir, ¿vale? La propia gestión o el propio gestión de stocks, ¿vale? Tiene, como hablábamos antes, una serie de desafíos, ¿vale? Es decir, y los desafíos al final, todos aquellos que hemos estado gestionando stocks son prácticamente los mismos, ¿no? Es decir, siempre vamos a disponer de mayor cantidad de referencias que las que nos gustaría tener, es decir, la parte comercial siempre quiere que tengamos stock de muchos productos, la gente cuando estamos gestionando el almacén, los que estamos gestionando el almacén o los stocks, siempre pensamos que tenemos muchas referencias, ¿vale? Y incluso algunas de las referencias veremos que se nos van a quedar obsoletas, que al final están consumiendo espacio y que no tienen salida, ¿vale? Con lo cual siempre vamos a tener ese desafío de el tener de muchas referencias, ¿vale? Poco espacio, ¿vale? Importante de conocer también pues una trazabilidad del inventario, es decir, que sepamos capaces de, ante problemas que puedan surgir, de dónde ha venido esa mercancía o de dónde la hemos fabricado o qué componentes han intervenido para fabricar esa mercancía. Y después lo que hablamos, es decir, los cambios que se producen en la demanda. Por eso cuando hablamos antes de la previsión de la demanda, es algo súper importante. Necesitamos, en la medida de lo posible, intentar anticiparnos. Y para intentar anticiparnos necesitamos conocer a nuestros clientes
intentar predecir lo que nos van a comprar y cuándo nos van a comprar, ¿vale? No vale de nada que si un producto, pues la previsión de la demanda, imagínate, sea para el mes de enero y febrero, cuando vamos a tener los puntos, nosotros cuando hagamos nuestros aprovisionamientos, lo hacemos contemplando que lo vayamos a hacer en el mes de julio o en el mes de abril, con lo cual, cuando se produzca, el cliente demanda el producto, no lo tenemos, con lo cual no nos comprará a nosotros, irá a comprarlo a la competencia, y ese producto que nosotros de alguna forma vamos a tener en stock, porque lo hemos contemplado que lo vamos a tener para el mes de abril, que es cuando lo iban a consumir, al final no se va a consumir, con lo cual nos ocupará un espacio y no podremos disponer de almacén para otras unidades, ¿vale? Con lo cual, esos cambios bruscos de la demanda, en la medida de lo que sea posible, y aquí sí que empiezan a utilizarse técnicas de Machine Learning o de Big Data para calcular esas previsiones de la demanda. Al final no dejan de ser los tradicionales algoritmos de ARIMA o de series temporales, ¿vale? Pero sí que hay otros factores que a veces cuando estamos hablando de un proyecto de previsión de la demanda, como puedan ser temas de incluso factores externos, pues temperatura, que pueda ser a lo mejor en un determinado producto que cuando hace mucha temperatura se venda más o se venda menos, etcétera, ¿vale? Pues podemos incluso combinarlo para poder calcular ese tipo o esa cantidad que nos va a demandar después el cliente, ¿vale? Esto es un poco lo que hemos hablado antes, de la cantidad de referencia, ¿vale? La trazabilidad de la inventario, ¿vale? Claro, aquí empezamos a ver de que cuando hablábamos antes teníamos que tener una foto que refleje realmente la realidad, ¿vale? Para ello es verdad que ahora mismo empezamos a utilizar o tener herramientas y tecnologías como pueda ser tema de radiofrecuencia o anteriormente tema de código de barras que se sigue utilizando, ¿vale? Que nos ayudan a agilizar ese proceso de lectura y de control de código de barras y no simplemente un recuento manual que al final es difícil el poderlo llevar a cabo un buen control, ¿vale? Bueno, lo que hablábamos antes de esas previsiones de la demanda, ¿vale? Es decir, al final como todo, y sobre todo, por ejemplo, cuando estamos hablando de tema de almacenes que estén muy relacionados con la parte del e-commerce o la tienda online, tenemos que ser muy flexibles, muy ágiles. Hoy en día, esa yo creo que es la característica fundamental de las empresas. Que la maquinaria que esté detrás sea fácil de mover. Es decir, maquinaria no me refiero a la maquinaria como tal, sino todo lo que es la empresa en sí pueda en un momento dado cambiar de un lado o cambiar su estrategia, cambiar su orientación hacia un lado o hacia el otro, porque tenemos la suficiente agilidad y no tenemos tampoco esas ataduras tan fuertes que nos permitan de alguna forma pues, el poder adaptarnos a lo que el mercado nos está pidiendo en cada momento, ¿vale? Cuando antes estábamos hablando del tema de la gestión de stocks, ¿vale? Hablábamos de tema de conocer esa previsión de la demanda. Al final, dependiendo de si el producto que nosotros vendamos lo fabricamos nosotros o nos lo fabrica un tercero y nosotros lo compramos, pues tendremos que decidir qué cantidad le vamos a comprar al proveedor o en caso de que sea algo que fabricamos nosotros, tendremos que decidir qué cantidad vamos a fabricar y cuándo la vamos a fabricar, ¿vale? En este caso, surgen los conceptos de el aprovisionamiento, ¿vale? Que está relacionado con todo, cuando hablamos del tema de stock, de la gestión de stocks, ¿vale? Hablábamos antes del nivel de seguridad, ¿vale? O un stock de nivel de un stock de seguridad, ¿vale? Que de alguna forma es el que nos va a permitir que en un momento dado, mientras nosotros le pedimos, por ejemplo, si en caso un producto que nosotros vamos a comprar y se lo vamos a pedir a un momento dado a un proveedor, mientras nosotros compramos ese producto y mientras el proveedor nos lo va a servir, pues nosotros tenemos un stock de seguridad que de alguna forma nos va a permitir durante ese periodo tener suficiente stock para poder enviarlo, ¿vale? Relacionado con el concepto del aprovisionamiento, aquí tenemos un poco estas tres preguntas. ¿Qué es lo que debemos pedir? ¿Cuándo lo debemos pedir? ¿Y cuánto tenemos que pedir? ¿Vale? Esto de alguna forma lo que nos ayuda es a ver y a poder, en función también del nivel de servicio que le queramos dar a nuestro cliente, pues lo que tenemos que en este caso pedir. Si es algo que nosotros vamos a fabricar, ¿vale? Habrá ciertas preguntas de estas que no es tanto qué es lo que vamos a pedir, sino lo que vamos a fabricar.
pero en la mayoría de los casos, cuando nosotros fabricamos producto para nosotros, a su vez está formado o bien por subconjuntos que nosotros compramos y vienen de otros proveedores, o bien de materias primas, con lo cual siempre tenemos también que anticiparnos, porque si nosotros una vez queramos fabricar un producto, no tenemos la materia prima para llevarlo a cabo, pues no lo podemos fabricar, ¿vale? Entonces, tanto se aplica a aquellas empresas que venden producto que compran, como a aquellas empresas que fabrican. Aquellas empresas que fabrican tienen que saber cuándo aprovisionarse de las materias primas para fabricar su producto, y las empresas que compran y venden tienen que saber cuándo pedir el producto a su proveedor para poderlo servir, ¿vale? Hablábamos antes de que el tema del concepto de ese stock de seguridad, que al final nos tiene que dar una cobertura, ¿vale? Pues aquí es un poco lo que surge, qué es el periodo o cuál es el periodo de cobertura de mi producto, ¿vale? Podemos definirlo como la suma de tiempo de revisión aquí está una rata, y del plazo de entrega del proveedor, ¿vale? Que en muchos casos, para un mismo producto, incluso puede darse el caso que esa cobertura sea distinta, porque un mismo producto nos lo pueden servir o nos lo pueden proveer distintos proveedores, ¿vale? Con lo cual, ese concepto tenemos que tenerlo en cuenta, no solo del producto, sino incluso del proveedor que nos lo sirve, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando estaba yo en la empresa del sector textil, teníamos productos que eran de fabricación nacional y después teníamos otros productos que eran de fabricación, en este caso asiática, venían de China, ¿vale? Todo lo que venía de China venía en un contenedor que estábamos hablando que tenía un determinado volumen, una determinada cantidad, y que estábamos hablando que tenía un tiempo de tránsito. Es decir, cuando nosotros lanzábamos un pedido a nuestro proveedor asiático, estamos hablando que teníamos que tener pues más o menos 1 mes y medio de tiempo entre que nosotros lanzábamos el pedido y ese producto llegaba a nuestras instalaciones para descarga del contenedor. Con lo cual, ahí, si yo le fuese a pedir a mi proveedor asiático un determinado producto, tengo que contar que el stock de seguridad me tiene que dar al menos la cobertura para ese mes y medio. Sin embargo, teníamos ese mismo producto que se lo podíamos comprar a un precio más caro a un proveedor nacional, que en este caso era una empresa de grupo, que en una semana me lo entregaba. Con lo cual, si yo cuando voy a hacer mi previsión de stock estoy contemplando que el proveedor que me lo va a servir va a ser mi proveedor nacional, mi cobertura en este caso ya no son ese mes y medio, sino simplemente sería una semana, ¿vale? Por lo cual, como veis, para un mismo producto, dependiendo el proveedor que nosotros tengamos, puede cambiar esa cobertura, ¿vale? Gráficamente hemos puesto aquí un poquillo, bueno, pues lo que sería, ¿no? ¿Qué es el nivel de aprovisionamiento, ¿vale? Al final, lo que se trata es que esa parte que está abajo, en este caso del vaso de leche, ¿vale? Sería ese stock de seguridad. Ese stock que de alguna forma nos vale para cubrir esos tiempos que nosotros hablamos. Si le voy a pedir a mi proveedor de China mi stock de seguridad, estamos hablando que tiene que ser de mes y medio, en este caso pues serían 6 semanas. Si estoy hablando de mi proveedor nacional, estamos hablando que mi stock de seguridad solo es de una semana, ¿vale? El periodo de cobertura serán esas unidades necesarias para cubrir la demanda durante ese plazo. Es decir, yo como sé cuánto me va a demandar mi cliente o cuánto espero que mis clientes me pidan, pues en ese proceso, ese tiempo es de alguna forma el que me tiene que decidir. Usted tiene que pedir en este momento o puede pedir 2 semanas más tarde o 3 semanas más tarde. Para al final, con mi periodo de cobertura y mi stock de seguridad, siempre tener stock para poder servir a mi cliente final, ¿vale? Relacionado con esto surgen los conceptos que hablábamos antes de el stock de seguridad y el nivel de servicio, ¿vale? Es decir, el stock de seguridad también nos ayuda de alguna forma, es el stock que nosotros tenemos y que de alguna forma nos va a dar cobertura en ese periodo, ¿vale? Aquí hay un gráfico muy sencillo, pero al final sí que nos refleja, ¿vale? En este caso estamos hablando de que este nivel de aprovisionamiento sería en el momento en el cual yo tengo un producto y digo, pues siempre que esté por debajo de 200 unidades, en ese momento tengo que pedir al proveedor. ¿Y cuánto le pido? Pues en este caso es un reaprovisionamiento constante. Digo, cuando esté por debajo de 209, lanzo una orden de pedido de la cantidad Q, ¿vale? En ese momento tengo el stock de seguridad que estaría aquí, me estaría ayudando, ¿vale? Para que en ese momento, cuando yo sigo consumiendo producto, que podría ser el caso, si mis clientes me siguen consumiendo producto, yo tengo este stock de seguridad que de alguna forma me garantiza que entre ese periodo que yo estoy pidiendo producto,
pues no tenga una rotura, ¿vale? En este caso, aquí un poco el pedido de compra, el punto de compra que habíamos indicado antes con el nivel de aprovisionamiento, lo que hablábamos antes, la previsión de compra, la previsión de la demanda es la que nos va, de alguna forma, a ayudar a definir ese stock de seguridad, ¿vale? Obviamente, nosotros no vamos a poder predecir la demanda, y después lo veremos en el tema de Power BI, nos da una orientación, pero no es una ciencia exacta. Hay muchos factores que, de alguna forma, por mucha inteligencia artificial, por mucho Big Data que nosotros usemos, que el comportamiento de un cliente no somos capaces de predecirlo, o incluso circunstancias externas. Si de repente hay una guerra o hay ciertas cosas, las materias primas, como en este caso están pasando los cereales, se disparan, hay una demanda enorme, pues probablemente ningún algoritmo nos haya predicho o nos ha dicho que eso iba a pasar, ¿vale? Entonces, de alguna forma, ese stock de seguridad nos cubre cierta incertidumbre, pero no es una regla, es decir, no es una matemática pura de que siempre vamos a tener ese stock de seguridad. El tamaño de ese stock de seguridad es lo que nos va a influir en nuestros costes. Es decir, cuanto más producto tengamos de stock de seguridad, más dinero tenemos inmovilizado y de alguna forma mayor será el coste de almacenamiento, mayor espacio necesitaremos y mayor cantidad o mano de obra necesitaremos, ¿vale? Aquí un poco os definía un poco cuáles serían esos principales errores que puede haber, ¿vale? Que no tengamos un insuficiente control de la previsión de la demanda, es decir, que no sepamos muy bien lo que nos va a pedir el cliente. Entonces nosotros hacemos nuestros cálculos de stock de seguridad, pero de alguna forma estamos desligados de lo que es realmente el consumo del cliente, con lo cual cuando el cliente nos pide no sabíamos muy bien lo que nos iba a pedir y rompemos, ¿vale? Que incluso a veces no tengamos en cuenta, pues hay determinados productos que tienen que ir unos lotes mínimos, etcétera, y pues le hemos pedido al cliente, a nuestro proveedor que nos mande 100 unidades y el proveedor nos dice, no, el lote mínimo son 500 y hasta que usted no me haga un pedido de 500 yo no le voy a servir, ¿vale? Pues esas cosas también tenemos que tenerla en cuenta, ¿vale? Después, este concepto que ponemos aquí de falta política de diferenciación por nivel de servicio, ¿vale? Es decir, es muy importante. No puede haber una receta para todo igual, ¿vale? Si hay clientes que van a tener un mejor nivel de servicio o si hay productos en los cuales queremos dar un mejor nivel de servicio, las políticas que vamos a aplicar tienen que ser distintas, tienen que ser diferenciadas. Igual que cuando puede haber un cliente premium o un cliente normal y a ese cliente premium se le da, ¿no? Pues cuando vamos al aeropuerto hay unas salas de espera específicas para esos clientes premium y tienen unos servicios especiales, ¿vale? Pues ese nivel de servicio tiene que estar en función o relacionado con esas políticas, ese nivel de diferenciación, ¿vale? Entonces, en función de lo que nosotros del nivel de servicio que queramos dar, o bien a una tipología de cliente o bien una tipología de producto, en función de eso tenemos que definir nuestra estrategia de gestión de stocks y en función de eso podremos llevar a cabo nuestras políticas y de alguna forma comprobaremos si aquellas políticas de servicio que nosotros habíamos definido corresponden con la realidad, ¿vale? Llegamos a lo que es la herramienta, ¿no? Antes habíamos hablado de que cualquier herramienta, si realmente no tenemos una transformación cultural o no hemos implementado esa cultura en la empresa, obviamente no nos va a hacer nada, ¿vale? Es decir, por mucho RP que nosotros tengamos, por mucho SGA que nosotros tengamos, si cuando al final tenemos que llevar a cabo, la gente no es consciente de lo que implica los procesos que está realizando y por qué lo estamos realizando, pues al final tendremos una herramienta muy chula, nos dirá que nos falta esto, nos dirá que hemos incumplido no sé cuántas veces, pero no nos va a ayudar a mejorar, porque al final lo que está detrás de todas las herramientas son las personas, ¿no? Entonces, quedaros con ese tema de que al final las personas son fundamentales, ¿vale? Para llevar a cabo lo que es estas políticas de almacenamiento, de gestión de stocks, etcétera. Si nosotros tenemos un SGA que supuestamente nos va a controlar las entradas y las salidas, pero nuestros operarios que tenemos en el almacén no diferencian un producto a llevarlo a una ubicación o a llevarlo a otra, o cuando el SGA le proponga este producto lo tiene que retirar de la ubicación A2 y el operario lo recoge o lo retira de la ubicación B4, al final estaremos teniendo información falsa en nuestro SGA,
con lo cual al final no nos permitirá gestionarlo. Por lo cual, importantísimo, las personas. Las personas son la base en todos los procesos, pero en el caso del proceso de almacén es fundamental. Y la disciplina de que lleven a cabo aquello, si es el SGA el que manda, pues el SGA es el que manda. Entonces, todas las operaciones que se hagan en el almacén tienen que ser las que el almacén, en este caso el SGA, nos indique, ¿vale? Como definimos, bueno, el SGA, bueno, pues esa herramienta que nos ayuda a controlar, coordinar y optimizar esos movimientos, ¿vale? Es decir, es importante el tema de la optimización, ¿vale? Hay funciones que tenemos dentro de los SGA que no solo nos dicen qué es lo que tenemos que coger del producto, sino incluso nos indica de qué ubicación tenemos, ¿no? Es muy habitual ahora mismo que la gestión de ubicaciones no sea una ubicación dinámica, es decir, que un producto pueda estar hoy en una ubicación, mañana en otra ubicación, porque el problema del espacio hace que no podamos tener ubicaciones dedicadas. Entonces, cuando tenemos ubicaciones dinámicas en las cuales es el propio SGA el cual nos dice, usted mete hoy este producto en la estantería 4, mañana la mete en la estantería 5, mañana la mete en la estantería 6, ¿vale? Una vez que nosotros tenemos ese material ubicado y asignado a cada ubicación, el propio software nos puede decidir a dónde tenemos que ir a recoger ese producto en función de la ruta que estoy haciendo, por ejemplo, para hacer mi picking, ¿vale? Generalmente, en los almacenes, aquellos productos que tienen mayor rotación suelen estar en las zonas más cercas de la zona de expedición, ¿vale? Y aquellos productos que tienen menos rotación suelen estar en las más alejadas. Lo mismo pasa en los almacenes robotizados, en aquellos robots automatizados, en los cuales, por ejemplo, en estanterías hay un transfer que va a buscar el producto. Aquellos productos que tienen mucha rotación suelen estar al principio de ese almacén automatizado y aquellos productos que tienen una menor rotación suelen estar más alejados. Obviamente, si yo tengo que ir a buscar un producto una vez cada 20, pues la iré lejos, pero si la tengo que buscar 20 veces en el mismo día, la tengo que tener muy cerca, ¿vale? Entonces, para ello nos va a ayudar también el SGA, ¿vale? Nos va a permitir gestionar las entradas, las ubicaciones, ese control de stock, nos va a permitir hacer también inventarios rotativos, inventarios periódicos, inventarios aleatorios para determinados productos, ¿vale? Y junto con herramientas que existan, como puede ser RFID, como pueden ser lectores de código de barras, etcétera, nos va a permitir dar pues ese control de las salidas, ¿vale? Aquí tenemos un poquillo, pues, bueno, distintas tareas o distintas fases en un proceso, ¿vale? Pues la optimización del inventario que hablamos aquí, la optimización de la distribución del almacén, la optimización del picking, la optimización incluso del personal, qué tareas tiene que hacer el personal, ¿vale? O incluso la sincronización entre entradas y salidas, ¿vale? Tener en cuenta que en un almacén siempre hay entradas, suele haber entradas y salidas. Entonces, si es producto terminado, comprado, los proveedores nos van a proveer material y nosotros de alguna forma lo vamos a recepcionar y lo tenemos que ubicar. Y cuando estamos hablando de producto de fabricación, que fabricamos internamente, nuestra línea de producción va a producir un producto terminado que nosotros después tendremos que guardar y almacenar en nuestro almacén, ¿vale? Es muy importante el coordinar esas funciones de entrada y de salida, me refiero. Si nosotros, por ejemplo, nosotros estamos ahora haciendo el proyecto de un cuadro de mando para una empresa que tiene un SGA para toda la parte de repuestos, ¿vale? Que tiene un almacén automatizado ay, no me sale el nombre. Vale. No es en transfer, sino que sería en un rotatorio. Y entonces, cuando se hace, es decir, las órdenes que tenemos en el ERP, hasta media hora antes de cerrar lo que es la expedición, se recogen pedidos. Todos aquellos pedidos, por ejemplo, que entran antes de la 1 del mediodía, serán suministrados antes de las 3 de la tarde, que es cuando vienen en este caso, las empresas de transporte a recoger los pedidos, ¿vale? Pues en ese proceso que se está estableciendo de qué producto tengo que coger, veremos después que hay diferentes tecnologías que se utilizan para hacer el picking. En este caso ellos tienen un picking en el cual esta estantería o este almacén rotativo lo que hace es en la estantería se la posiciona en una puerta, se abre la puerta, le dice de qué ubicación tiene que cogerlo, le dice qué cantidad tiene que coger, el operario coge esa cantidad y detrás tiene un carro en el cual va a depositar en la caja que es esa expedición, ese producto, ¿vale? Y así sucesivamente con todos los productos que le va sugiriendo en el picking para hacerlo, ¿vale?
Anteriormente, la propia empresa tenía que imprimir sus etiquetas para ponerle las direcciones de entrega, ¿vale? Y después venía el transportista que le imprimía unas nuevas etiquetas para que al final, cuando se le echase por código de barra, en el proceso de expedición del transportista, pues fuese automáticamente a cada una de las rutas o destinos donde tiene que ir. Ahora mismo ya existe una integración entre el SGA y el sistema del proveedor, de forma que las etiquetas que se imprimen son las etiquetas que el proveedor de transporte utiliza en su gestión. Con lo cual, solo se utiliza una única gestión, una única etiqueta. Esa etiqueta es la que utiliza el proveedor. Entonces, todo ello es una optimización. En este caso, estamos optimizando de que solo se coloque una etiqueta, de que no tengamos el error de que nuestra etiqueta no coincida con la etiqueta o con la dirección del proveedor. Y ello se facilita, obviamente, con las nuevas tecnologías. En este caso, hay una integración de nuestro SGA con el software del transportista y nos podemos comunicar para imprimir esas etiquetas y que de alguna forma, cuando nosotros lanzamos las órdenes de en este caso las órdenes de pedido, el ERP las lanza al SGA, el SGA controla en qué ubicaciones están esos productos, lo propone al operario que está delante de la puerta del almacén rotativo en qué bandeja le va a venir, qué producto y qué cantidad tiene que coger y dónde la tiene que colocar, ¿vale? Y para que os tengáis lo que os decía antes a nivel de las entradas y las salidas. En este caso, todo el proceso de carga y de preparación de pedidos se realiza desde las 12 hasta las 3. Y en los periodos previos lo que se hace es todo el proceso de recarga o de alimentación de aquellas mercancías que vienen de los proveedores y que nosotros tenemos que ubicar en nuestro almacén, ya sea en almacén de estanterías o ya sea en este almacén automatizado, ¿vale? Con lo cual, esto viene un poco a colación de lo que hablábamos antes de la optimización, ¿vale? Necesitamos tener una optimización y quien mejor nos va a ayudar, obviamente, son estas herramientas de SGA que de alguna forma nos van a permitir optimizar pues, esos movimientos, etcétera, ¿vale? Existen a la hora de lo que sería la parte de un SGA, ¿vale? Pues una serie de funciones que le podemos llamar funciones de entrada, ¿vale? Que están relacionadas pues, con todo lo que tiene que ver ese proceso de recepción de la mercancía, en el caso de que sea mercancía que venga de un proveedor. Si es mercancía que es nuestra, pues vendría relacionado con el proceso de fabricación, ¿vale? Toda la parte de etiquetado, lo que hablamos, ¿vale? En el caso de los almacenes, ya no solo se etiqueta producto terminado, sino que en muchos casos lo que se etiqueta es el contenedor, que es aquello que alberga todo ese producto terminado. Cuando estamos hablando de almacenes automatizados, todo eso suele ir o bien en box, en cajas, en este caso de estos transfer rotativos, o si estamos hablando de almacenes más grandes con transfer, en palets o en cajones, y esos cajones pues, son los que tenemos que de alguna forma etiquetar y llevar toda la parte de trazabilidad. En muchos casos, no solo es importante el identificar el producto, sino tenemos que saber de qué lote viene y seguir toda la trazabilidad, pues si hay un problema de calidad o un problema relacionado de servicio, lo que sea, podamos identificar y tirar hacia atrás, ¿vale? Con lo cual toda esa parte es súper importante, ¿vale? Normalmente ahora mismo los SGA ya tienen incorporado toda esa parte que hablábamos antes de impresión de etiquetas, ¿vale? Para generar esas etiquetas con los códigos de barras, etcétera, que nos van de alguna forma mediante esas herramientas de RFID o bien mismo de lectura de código de barras, nos van a permitir gestionar de una forma eficiente todos esos movimientos que están haciendo y de alguna forma hacerlos mucho más ágiles, ¿vale? Después también todo el SGA, dependiendo ahí un poco ya un poco la sofisticación del mismo, pero incluso nos ayudan en lo que hablamos en la gestión de las ubicaciones, es decir, nos dicen qué ubicación debemos tenerlas y no, incluso algunos tienen algoritmos de optimización que en función de los recorridos que hacen nuestras carretillas o en función de los recorridos que hacen nuestros operarios, pues optimiza de forma que esos recorridos sean los mínimos posibles y nos proponen esas nuevas ubicaciones, ¿vale? Lo que hablamos de cross-docking, es decir, que si hay una mercancía que a lo mejor se está recepcionando, pero que nos faltaría stock en la parte de pedidos o en la parte de picking, pues antes de posicionar ese palé que nos ha llegado del producto terminado, lo primero que se hace es, el propio SGA nos dice, este palé que ha llegado del producto terminado no lo lleve a la ubicación, sino que primero rellene la zona de picking y después, una vez que esté rellenada la zona de picking, sí que puedes llevar la cantidad. Aquí lo que estamos haciendo es evitar
mover 2 veces la mercancía. Me llega el palé, lo lógico sería, lo voy a posicionar a mi estantería y después de la cantidad que necesito la llevaría a la zona de picking, ¿vale? En este caso, el sistema es capaz de identificar qué mercancía de la que va a salir, falta mercancía que está relacionada con la que ha llegado y ya me propone para hacer este cross-docking en el almacén, ¿vale? Después tenemos también funciones dentro del propio SGA pues que nos permiten una especie de una gestión visual, ¿vale? Una gestión visual del almacén en el cual podamos identificar visualmente pues, aquellas estanterías, aquellas zonas, incluso cuáles tienen mayor rotación, cuáles tienen menos rotación, si se producen deterioros de mercancías, si tenemos productos que vayan a tener una cierta caducidad, tenemos que cogerlos de un lado o del otro, ¿vale? Pues toda esa parte de la gestión visual, el SGA también nos lo permite, ¿vale? Después, influye mucho en toda la parte que tiene que ver con la parte también ya de lo que es la salida de la mercancía, todo lo que tiene que ver con la preparación de la carga, el picking, toda la parte de etiquetado y la parte de documentación que va con las expediciones, de los packing lists, la documentación que tiene que llevar el transportista, lo que hablamos antes, la etiqueta de transporte, ¿vale? Pues de alguna forma el SGA lo que nos proporciona es toda esa documentación para hacer que esos procesos sean relativamente ágiles y sobre todo optimizados, ¿vale? Es decir, hablábamos antes de que en procesos de picking hay ciertos SGAs que ya tienen sus propios algoritmos de optimización, de forma que el operario cuando vaya a recoger una mercancía o cuando vaya a posicionar una mercancía o unas mercancías diversas, ya le lleva de forma que sea la ruta más adecuada o la ruta más óptima, ¿vale? Tener en cuenta que cuando tenemos un SGA, generalmente siempre va a haber un RP, ¿vale? Después miraremos un poco la diferencia en lo que es el RP y lo que es el SGA. Y tiene que ser, en este caso es el SGA, él recibe del RP el pedido. Pero una vez que recibe el pedido, aunque el RP tiene su stock, etcétera, toda la parte de gestión de stock, de qué producto se carga, de qué lote, de qué ubicación, cómo tiene que hacerse ese picking, etcétera, lo decide el SGA. El SGA es el que tiene, en algunos casos, algoritmos de optimización y el que nos va a mandar y priorizar, ¿vale? Puede darse el caso, y de hecho veremos después que a veces ocurre, que el stock del RP no coincide con el stock del SGA. El que manda es el SGA, ¿vale? Y si hay diferencias o hay tal, tenemos que después analizarlas y ver dónde están, ¿vale? Pero siempre tiene que mandar lo que es el SGA, ¿vale? Lo que hablamos de las funciones de etiquetado, ¿vale? Pues eso, toda la documentación que se necesita o las etiquetas, y ahora está muy de auge todo el tema de la integración con los sistemas de los transportistas, ¿vale? Para que podamos de alguna forma el eliminar procesos, me refiero, el que antes imprimíamos 2 etiquetas, había posibilidad de que hubiese errores porque había discrepancias entre la etiqueta nuestra y la etiqueta del transportista, pues ahora mismo directamente se le pone la etiqueta del transportista, ¿vale? Cuando hablábamos antes del SGA, os comentaba, ¿no? Siempre tenemos el RP, ¿vale? El RP o Enterprise Resource Planning, que es el programa de gestión, de alguna forma que todos entendemos y que tenemos nuestra empresa, en la cual realizamos pues nuestro proceso de compras, emitimos nuestros pedidos de compra a nuestros proveedores, hacemos las recepciones de esos pedidos de compras, generamos nuestros avales de compras, hacemos nuestras ventas, hacemos nuestras ofertas, nuestros pedidos de venta, generamos el albarán y después la factura posterior, ¿vale? Y todo el proceso de facturación, contabilidad y la parte incluso de finanzas o tesorería, ¿vale? Y gestionamos también nuestros maestros de clientes, de productos y de proveedores, ¿vale? Todos esos maestros, los que son maestros de clientes, de productos, de proveedores, quien manda es el RP. El RP se tiene que integrar o le tiene que comunicar al SGA esa información, ¿vale? ¿El SGA qué se ocupa de hacer? Pues lo que habíamos ido comentando un poco antes, ¿vale? Esa entrada de mercancías, la expedición de esos pedidos, la agrupación de pedidos, los sistemas de picking, la optimización de recorridos en aquellos RPs que lo tengan algoritmos, la gestión del transporte, de esos documentos de carga, de esos documentos de packing list, los informes y información que tengamos sobre indicadores incluso que se extraigan del propio SGA, facturación logística, si hay una serie de costes asociados incluso a almacenes que a lo mejor por el mover la mercancía, etcétera, pues tiene unos costes logísticos, etcétera, se encargaría de esa facturación logística.
la logística inversa, tanto porque haya devoluciones como incluso a veces de la logística inversa de los recipientes, ¿vale? Y nosotros en el caso cuando hacíamos soluciones logísticas para el ámbito de la automoción, ¿vale? Las empresas de auto, cuando fabricaba, por ejemplo, un Gestamp o un Plasticonium, fabricaba un parachoques, lo llevaba en un contenedor perfectamente posicionado, con una serie de piezas, incluso secuenciados para los coches que se iban a fabricar, si iba rojo, azul y negro el coche, pues incluso los parachoques iban rojo, azul y negro para que cuando llegase a la línea de montaje fuesen en ese orden, pero pues había que hacer la gestión inversa, en ese caso, del contenedor vacío. El contenedor vacío, el proveedor lo tenía que volver a mandar, en este caso el cliente, tenía que volvérselo a mandar al proveedor para que lo volviese a llenar de piezas, ¿vale? Pues toda esa logística inversa, en este caso si hay otros medios logísticos que se utilizan en ese transporte, pues los gestionaría el SGA, ¿vale? La integración entre lo que sería el SGA y el ERP hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Últimamente está cobrando mucha importancia todo el tema de APIs, ¿vale? Es decir, que ya nos podamos comunicar, yo de alguna forma le hago una pregunta, el ERP me contesta y me manda un determinado formato, lo que yo le he preguntado para que yo lo pueda incorporar en mi SGA, ¿vale? Pero bueno, algunos sistemas más antiguos seguimos haciendo pues, un intercambio de ficheros, ya sean ficheros TXT, CSV, XML, Atom o JSON, ¿vale? Hay la parte también de SOAP o Simple Object Access Protocol, que son protocolos ya de integración, o simplemente bases de datos que se relacionan, bases de datos de Oracle, de SQL Server o MySQL, etcétera, que de alguna forma tenemos unas tablas de intercambio de información entre el RP y el SGA y, por ejemplo, el RP le dice al SGA cuáles son aquellos pedidos que tenemos que preparar y el SGA después, una vez que están preparados, pues le dice qué es lo que ha preparado, porque puede ocurrir que un pedido que venga del SGA, digo, del RP, nos diga, tiene usted que servir 10 unidades y cuando voy a servir 10 unidades con el SGA me dice, no puedo servir 10 porque tengo 8. Entonces le tengo que decir al RP que solo he servido 8 unidades, ¿vale? Pues todo ese flujo de información se realiza a través de ficheros o de intercambio de datos, ¿vale? Una cosa importante que vamos a ver después cuando hablamos de lo que es una herramienta como por ejemplo puede ser Power BI de visualización, etcétera, es que una herramienta de Business Intelligence como puede ser Power BI, podríamos conectarnos a diferentes orígenes de datos. Es decir, yo podría conectarme a datos que provienen de mi ERP, por ejemplo, puedo obtener mi maestro de clientes, mi maestro de productos, etcétera, lo puedo alimentar y traer de lo que sería el ERP, pero todo lo que tiene que ver con mis movimientos, con los movimientos de picking, con la gestión de ubicaciones, con los estados, con los lotes, incluso con información de trazabilidad, la cojo del SGA, ¿vale? Entonces, la ventaja que tiene en este caso una herramienta de Business Intelligence, como vamos a ver después, es que podemos combinar información de diferentes fuentes de origen. Es decir, yo tengo un origen que es el RP, tengo otro origen que es el SGA, pero en el Business Intelligence lo que hago es combino esos dos orígenes, ¿vale? Eso os vale también, por ejemplo, cuando tengáis información que a lo mejor en un RP pues habéis hecho un cambio de versión o habéis actualizado a otro RP y tenéis información de años anteriores y queréis analizarla o queréis también ver esos movimientos que ha habido pues en años anteriores. Y cuando habéis hecho la integración, a lo mejor solo habéis integrado los datos de contabilidad, pero no habéis integrado datos de movimientos de almacén o datos de, no sé, de producción, etcétera, ¿vale? Pues una herramienta de Business Intelligence, como se puede conectar a distintos orígenes, pues nos podríamos conectar al antiguo RP, al nuevo RP y al SGA actual, con lo cual podríamos tener toda esa información y podríamos de alguna forma combinar y sacarle partido, sacarle datos, de alguna forma insights de esos datos, ¿vale? Relacionado con el tema de esta herramienta que hablamos de Business Intelligence, ¿vale? Surge el tema de los KPIs, es decir, ¿qué es un KPI? ¿Cuáles son aquellos KPIs más habituales, ¿vale? Yo siempre digo que al final un KPI no deja de ser una medida, o yo lo defino como una métrica, cuando hablamos en tema de Business Intelligence es una medida, una métrica, ¿vale? Y el objetivo fundamental es que me tiene que ayudar a resolver y a tomar decisiones, ¿vale? Entonces, de alguna forma lo que tengo que decir es... Hola, me pones aquí, nos falta un tiempo, ¿no? O sea, no.
No, te decía yo que vamos, que son ni 10, que vamos regular de tiempo, te decía. Ah, lo estaba contemplando para esa hora y media y esos 15 minutos de... Vale, vale, vale. Vale. Ahí estaba. Vale. Lo que hablamos en tema de los KPIs, los KPIs que tenemos, ¿vale? Al final lo que nos tienen que dar es bueno, nos tienen que ayudar a tomar decisiones. De alguna forma, lo que nos tiene que permitir es ayudarnos en nuestro proceso de decisión. Con lo cual, un KPI como tal o una métrica, lo fundamental es que a nosotros nos ayude. Con lo cual, los KPIs de cada empresa son diferentes. Ahora mismo nosotros mostraremos una serie de KPIs que son los más habituales, ¿vale? Pero no son únicos para todas las empresas. Cada empresa tiene que definir cuál es su KPI en función de lo que le dé más valor. Le doy más valor al nivel de inventario, le doy al tema económico, al nivel de servicio que quiero dar, pues en función de eso se establecerán esos KPIs más adecuados, ¿vale? Al final los KPIs, para definir esos KPIs es importante tener datos, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, primero, ¿qué respuestas quiero obtener o qué respuestas quiero darle? Para eso defino mis métricas. Y después el siguiente paso es, ¿tengo la información adecuada y la tengo con la calidad adecuada para poder dar respuesta a ese KPI? ¿Vale? Porque si tenemos la información no es la adecuada o no tenemos esa información, pues no podremos seguramente crear o dar ese KPI, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os decía, que el objetivo al final del KPI es que nos ayude a dar esa información, ¿vale? Lo que hablamos, cuando estamos hablando de un KPI, tiene que ser un lenguaje único para toda la empresa. Es decir, cuando definamos en una empresa que es una rotura de stock, toda la empresa tiene que entender lo que es una rotura de stock y tiene que ser lo mismo para que cuando vayamos a compartir información, pues no tengamos discrepancias en esa información, ¿vale? Aquí en este caso hemos definido, pues en este caso, 6 tipologías de KPIs en función de fiabilidad, nivel de inventario, roturas, mediciones, fiabilidad del proveedor y el uso que hacemos de ese stock de seguridad. Y son pues medidas que en función de la información que vamos a obtener del SGA vamos a poder definir y que vamos a poder plasmar pues, en ese Business Intelligence o incluso en los propios reports que pueda tener el SGA, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en el caso relacionado con el tema de la fiabilidad, pues el total de pedidos completos entregados a tiempo. Ahí después también, pues a lo mejor alguien quiere saber solo los que se han entregado a tiempo, pero alguien a lo mejor para su gestión también quiere saber los que se han entregado con anterioridad, porque eso de alguna forma significa lo que hablamos antes, ¿no? Igual que no tener roturas no significa que lo estemos haciendo bien, pues a lo mejor el seguir de antes de tiempo no significa que lo estemos haciendo bien, porque a lo mejor podríamos ajustar más ese plazo de entrega y en vez de darle 3 días de plazo de entrega podríamos haberle dado 2 o podríamos haberle dado 1, ¿vale? Entonces, en función de eso, necesitamos el poder evaluar esos indicadores. El concepto euros o el concepto incluso toneladas, etcétera, es cuando queremos unificar. Yo tengo un producto que va a una unidad que a lo mejor se vende en unidades de 1000 y otro que se vende en cajas de 50. Entonces, probablemente el decir que tengo 1000 unidades de todos los productos no me dice nada. Entonces, ahí generalmente para unificar eso lo llevamos a valor económico, lo llevamos a una unidad o una medida, como puede ser tonelada, etcétera, que nos permita el darle de alguna forma o armonizarlo, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que vemos, ¿no? Nivel de inventario en euros, o nivel de inventario en días totales, ¿vale? Nos da una foto de para cuántos días tengo mi inventario. También se utiliza el concepto de rotación. Cuántas veces a lo largo del año o un periodo determinado muevo mi inventario, ¿vale? Relacionado con el tema de roturas, bueno, pues número de ocasiones que me he quedado sin inventario, ¿vale? O el número de euros que tengo sin stock, ¿vale? Diferentes medidas que al final utilizamos para aquello que nosotros queramos medir, definimos nuestro propio KPI, ¿vale? Aquí hemos plasmado una serie de indicadores, ¿vale? Incluso la fiabilidad, ¿vale? Del proveedor, es muy importante. Si nosotros de alguna forma hemos definido nuestro nivel de seguridad en función de una cobertura, en función del plazo de entrega de nuestro proveedor, si al final nuestro proveedor no cumple con su plazo de entrega, hará incurrir en un problema de cara a mi cliente a nivel de servicio, con lo cual el controlar el nivel de la fiabilidad de ese proveedor, pues también es importante, ¿vale? Con respecto a lo que sería la otra serie de KPIs, bueno, pues aquí tenéis más indicadores, ¿vale? Que podrán ser utilizados en algunos casos para todos, o en otros casos unos serán adecuados y otros no, ¿vale? Y que tenéis un poco la misma fórmula de cómo se haría, ¿vale?
Antes comentábamos con el tema de lo que es la industria 4.0, todas estas nuevas tecnologías que están irrumpiendo en el día a día, ¿vale? Y aquí hablamos un poco, pues, cuáles son esos retos que de alguna forma nos presenta esta logística 4.0, ¿vale? Fundamentalmente es, pues, reducir ese tiempo, ¿vale? Apostamos por una logística inteligente. Hablamos antes de la transparencia, el cliente final quiere saber, pues, dónde está su mercancía, cuándo le va a llegar, si le llega a tiempo o no le llega a tiempo, ¿vale? El tema del concepto este que hablamos de omnicanalidad, ¿vale? De cómo de alguna forma lo que es el nuevo concepto que hay ahora mismo en torno al mercado, ¿vale? En el cual alguien puede ir a comprar una tienda física o puede comprarlo a través de una tienda online, ¿vale? Y que queremos percibir ese mismo nivel de servicio, ya sea en un sitio o en otro, ¿vale? Pues de alguna forma tenemos que de alguna forma utilizarnos herramientas adecuadas y tecnologías, temas incluso también de Big Data, etcétera, para poder llegar a llevar a cabo ese nivel de servicio que nosotros queremos darle a nuestro cliente, ¿vale? A nivel de tecnologías, cuando se habla de industria 4.0 o de logística 4.0, siempre surge, pues, el tema de, bueno, incluso, bueno, aquí llamamos VGAs o los vehículos autónomos. Ahora, por ejemplo, el tema de Amazon aparecía si le van a suministrar el producto con un dron o no. Bueno, es más ciencia ficción, creo yo, ¿vale? Pero sí que ya tienen dentro de sus almacenes todo el tema de VGAs en los cuales los vehículos son autónomos y ya hacen toda la parte esa de la gestión de stocks, incluso todo el tema de la optimización para la parte de la logística 4.0 a nivel de las rutas de reparto, etcétera. También está muy aún de auge todo el tema del tema medioambiental, ¿no? De esa eficiencia medioambiental, ¿vale? Y entonces empieza a haber una serie de tecnologías, algunas aún están en un nivel como muy, llamémosle, incipiente, que está aún saliendo, ¿vale? Y se le están viendo aplicaciones. En su momento, no sé si os acordáis cuando había salido el tema de las Google Glass, ¿vale? Hubo muchos pilotos para utilizar el tema de Google Glass en operaciones de picking en los almacenes y etcétera, en el cual las gafas nos decía, pues, en qué ubicación estaba o nos ayudaba de alguna forma a determinar qué producto teníamos que coger o no. Algunas, como el caso ese de las gafas, no han ido adelante. Otras son, bueno, basadas también en inteligencia artificial. Por ejemplo, aquí hablamos de tecnología RFID o de robótica, ¿vale? Que es el tema de las VGAs que hablamos que puede utilizar Amazon en ese proceso de movimentación dentro del almacén, ¿vale? Y todos los movimientos que hablamos antes de un almacén, cuando no son automáticos, los realizan personas. Las personas los realizan manualmente. Es muy importante todas aquellas tecnologías que nos ayuden a que el operario tenga las manos libres, ¿vale? Pues de alguna forma nos va a ayudar a ser más eficientes, más rápidos y reducir costes, ¿vale? Entonces aquí tenemos una serie de tecnologías, pues tecnologías por voz, ¿vale? Que al final está basada en inteligencia artificial, o Pick-to-Light, que nos indica, como os decía yo antes en el del cliente este que estamos en el proyecto, de qué sitio tiene que coger el producto, incluso qué cantidad tiene que poner, ¿vale? O Push-to-Light, ¿vale? O incluso, pues, Pick-to-Voice, en el cual a través de un auricular y un micrófono, pues el SGA nos va diciendo a dónde tenemos que ir a recoger la mercancía, lo que tenemos que coger, leemos y nos confirma si es correcto o no es incorrecto, ¿vale? Tema, por ejemplo, realidad aumentada, etcétera. Bueno, pues se están haciendo primeros pruebas, como se hicieron con las Google Glass, etcétera, y en algunos pilotos pues ya existe, ¿vale? De hecho, si habéis visto algún tema de los propios supermercados que tiene Amazon, etcétera, en los cuales supuestamente el operario, digo, el consumidor, ya no pasa por ninguna caja, de alguna forma. Cuando va cogiendo los productos, mediante inteligencia artificial se identifica qué producto lo coge, lo mete en su carro y cuando sale por el supermercado le llega automáticamente a su cargo, pues, los productos que ha cogido, ¿vale? Todos esos temas de tecnología, pues en un momento o en un futuro pueden ser aplicados también en un almacén, ¿vale? Esta parte que os voy a enseñar ahora mismo, ¿vale? Sería un poco cómo esa herramienta, en este caso, que hablando para definir los KPIs o cómo podemos de alguna forma, a través de inteligencia artificial, algoritmos de machine learning, etcétera, en herramientas muy sencillas, como puede ser en este caso Power BI, pues nos puede ayudar a confeccionar estos propios cuadros de mando, ¿vale?
en las cuales nosotros vamos a poder interactuar con nuestros productos y conocer a través de diferentes... aquí, a ver si lo cojo. Vale. ¿Podéis ver la pantalla que os he enseñado ahora mismo de Power BI? Sí. Sí, vale. Vamos, vemos una de gráficas y, ¿no? Vale, correcto. Vale. Esto aquí, lo que estáis viendo aquí, de alguna forma, es que nosotros, ¿vale? Tenemos un cuadro de mando, ¿vale? En el cual podremos organizar nuestros productos por cantidad o en este caso por valor de euros, ¿vale? Y entonces veis que el cuadro, en este caso el dashboard, ¿vale? Es un cuadro dinámico, es decir, en el cual nosotros podemos incluso, porque quiero ver lo que es del almacén 49, ¿vale? Pues yo selecciono el almacén 49 y la información que me sale ahora mismo seleccionada es de este almacén 49. Si quisiese ir al almacén 70, pues me ubico en el almacén 70 y la información que me sale. Puedo ver un producto determinado, ¿vale? Es decir, en este caso, pues este producto, ¿vale? Pues podemos ver su comportamiento y cómo ha ido evolucionando a lo largo en este caso, del tiempo, ¿vale? Incluso podría cambiar que si quisiera ver ejercicio, lo vendría por ejercicio, si lo quisiera ver por un determinado mes, pues vería el cuadro, en este caso el gráfico, por mes, ¿vale? En el caso de Power BI, tenemos la posibilidad a través de la propia tecnología que ellos utilizan de inteligencia artificial, ¿vale? De poder incluso calcular lo que sería como un forecast o una previsión de ventas, ¿vale? De un determinado producto, ¿vale? Podríamos incluso detectar, en este caso, pues aquí por ejemplo estáis viendo la cantidad del producto en un determinado producto, ¿vale? Y las ventas que nosotros hemos metido. Lo mismo, podemos hacerlo y agruparlo por grupos de productos, por familias, ¿vale? Todo esto que os estoy contando ahora mismo aquí, ¿vale? Si nosotros hubiésemos hecho nuestros KPIs de rotación, de nivel de seguridad, de lo que hemos hablado antes de nuestros KPIs, nosotros podríamos analizarlos e interactuarlos igual. Esto, el potencial que nos da es lo que hablamos, nos ayuda a tomar nuestra toma de decisiones y de alguna forma tenemos una información que es dinámica. Podemos verlo en el último mes, podemos verlo en un periodo por año, por semana, por semestre, ¿vale? Podríamos jugar, como hablamos, con una determinada cantidad, con una determinada medida, una determinada marca. Quiero ver solo lo que es una marca y de alguna forma pues veo solo la evolución de esa marca. Puedo detectar incluso pues movimientos o cosas extrañas que ha habido en mis artículos o en mi tal, pues yo quiero ver en esta familia qué cosas raras ha habido. Bueno, pues el propio algoritmo me saca pues que aquí ha habido algo raro. El que haya algo raro no significa que sea es algo excepcional, me refiero, puede ser correcto, pero de alguna forma me alerta para saber si eso que yo he identificado pues corresponde o no corresponde, ¿vale? Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos analizar, hablábamos antes, necesitamos conocer nuestra previsión, necesitamos tener claro o tener la mayor información posible de lo que nuestros clientes nos van a pedir, ¿vale? Pues en este caso nosotros podríamos saber por un determinado almacén, ¿vale? Pues qué productos de familia nos han pedido, ¿vale? Entonces, toda esta información que aquí ahora mismo la tenemos agrupada, la podríamos tener en gráfica o la podríamos tener incluso a nivel de indicadores, con una herramienta como pueda ser un Power BI, un cuadro de mando o un dashboard interactivo, nos permite jugar con esa información y de alguna forma el poder llegar a tomar conclusiones y a tomar decisiones. Incluso podemos meterle esos KPIs que nosotros metíamos directamente en nuestro dashboard, podemos hacerle alertas, que nos llegue un mensaje, que nos llegue un aviso o que nos llegue un correo cuando ese nivel de stock supera una determinada cantidad, cuando hay un nivel de rotura, y de alguna forma podríamos también crear un cuadro de mando con esos indicadores principales que de alguna forma nos van a dar una foto de lo que está ocurriendo en nuestra parte de gestión de stocks, ¿vale? El potencial obviamente es muy alto. La ventaja que teníamos era un poco lo que os decía, que nos permite combinar distintas fuentes de información, ¿vale? Aquí, por ejemplo,
hay aplicado un algoritmo que se llama un RCM, ¿vale? En el cual nos clasifican nuestros productos, nos los clusteriza, ¿vale? En función de la recurrencia, de la frecuencia y del valor monetario con el que se están produciendo, ¿vale? Con lo cual nosotros aquí podemos diferenciar productos y clusterizarlos. Es decir, lo que hablábamos antes, ¿acordáis que hablábamos de que es necesario definir qué política queremos aplicar a qué diferentes tipos de productos? Pues aquí de alguna forma tenemos los productos clusterizados, aquellos productos que de alguna forma tienen un comportamiento similar porque monetariamente tienen un determinado valor, se realizan unas ventas con una determinada frecuencia y con una determinada recurrencia, ¿vale? Entonces, de alguna forma, el sistema lo que nos permite es, en este caso, pues lo mismo, por almacén, pues yo puedo ver qué tipología de clúster o de productos tengo, agrupado por cantidad de referencias, etcétera, ¿vale? Al final, lo que tenemos en este caso es una herramienta que nos va a permitir el conocer con detalle lo que está pasando con nuestro producto. Incluso en este caso, que tiene un algoritmo aplicado de lo que sería la previsión, si nosotros nos vamos al propio detalle, nos mostrará, aparte de la previsión, nos dará la cantidad y llegará un momento, que veréis aquí abajo ahora, que nos dará incluso la previsión de ese valor, ¿vale? Y el valor límite superior e inferior en el cual está trabajando o jugando. Y esto está hecho con una herramienta de Business Intelligence. No estamos hablando de ningún software, estamos hablando de una licencia que cuesta 8 euros al mes, ¿vale? Un poco para que tengáis un poco la dimensión de lo que tenemos, ¿vale? Bueno, esto es el poco un ejemplo de lo que podríamos hacer a nivel de dashboard, ¿vale? Esto es lo que ya hemos visto, ¿vale? Aquí. Y un poco los resúmenes o los tips final que hablábamos, ¿no? De consejos a la hora de llevar a cabo nuestra gestión de inventario, ¿vale? Pues eso. Como todo aquello que queremos controlar, pues debemos tener primero organizar nuestro entorno, hacer ese inventario, registrar esos productos, determinar esos periodos de compra. Necesitamos, sobre todo cuando vamos a dar nuestro nivel de servicio en función de información que viene de un proveedor, pues necesitamos conocer lo que el proveedor nos dice, si es verdad o no es verdad, si es exacto o no es exacto, porque en función de eso vamos a definir nuestras políticas. Conocer muy bien lo que está pasando con nuestras ventas, es decir, la previsión, el tener el mayor conocimiento de lo que el cliente nos va a comprar, de qué productos, de qué cantidades, es fundamental, ¿vale? Y después lo que os decía, el tema cultural, es decir, eso para mí es vital. Las personas constituyen la base fundamental de cualquier organización y ellas son las que nos tienen que ayudar a montar todo lo que implementemos con ayuda de herramientas, etcétera, pero sin las personas no vamos a conseguir hacer nada. Por mi parte, esta parte estaría aquí. Y nada, aunque me he extendido un pelín, he intentado ser lo más amplio posible en cuanto al tema. Y lo que me queráis ahora preguntar, dudas o lo que sea, aquí estamos. Voy a poner el chat para verlo. Nos preguntaba María si esto era como el Google Analytics. El Google Analytics lo que nos hace es la información, sobre todo nos trae distintos indicadores y KPIs de lo que sería una página web. Si nos visita, de dónde nos visitan, si nos visitan a través de un móvil, si nos visitan a través de un PC, si han venido de España, si de China, o incluso el número de personas que han asistido o sesiones que se han abierto, ¿vale? Al final, esa información se muestra a través de Google Analytics. No deja de ser indicadores y no dejan de ser. Power BI valdría también para hacer análisis de información que venga de Google Analytics o de comportamiento de una página web. Pero no es exactamente Google Analytics. Google Analytics es una herramienta que se utiliza para ver métricas, en este caso, de una página web. Vale, aquí David nos dice que nos da gracias por la información. Yo creo que ha sido muy interesante, Laureano, mucha información también.
pero entiendo que los que están al otro lado en la pantalla están trabajando en ello todos los días, con lo cual habrá sido muy útil. No sé si tenéis alguna pregunta, porque aprovechar la circunstancia que le tenemos aquí delante para preguntar. Sí, sin problema. Si hay que alargar 10 minutos más, no, sin problema. Sí, no te preocupes. Espero que España haya ganado, no sé cómo ha quedado. 7-0. 7-0, mira. Sí, algo así, o 6-0 o 7-0, o sea, una goleada. Mira. Mira, Sí, la presentación os la hará llegar Isabel. Sí, mañana os la enviaremos. Ahí también tenéis mis datos de contacto de LinkedIn, con lo cual de cosa que necesitéis o lo que sea, pues estoy ya. Y además subiremos en el canal de YouTube de la Junta de Extremadura la grabación para que los que queráis verla pues tengáis acceso a ella. Después me la haces llegar, así me veo a ver cómo. Claro, claro que sí. Claro, Ángel Massa nos dice que la herramienta puede ir sobredimensionada para su empresa, pero algunas ideas sí. Claro, seguro que de todo lo que se ha dicho a lo mejor no Claro. puedes aprovecharla al 100%, pero hay detalles o hay aspectos que te sirven para trabajarlos, ¿no? Sí, de hecho un poco veíamos al principio que había mucha diversidad. Una empresa que hacía piscinas, una empresa que vendía repuestos, una empresa que vendía tema de agroalimentario. Una Pues bodega, sí, sí. ahora mismo, por ejemplo, nosotros estamos haciendo para una empresa que debe ser como un proveedor de la persona que vende repuestos, ¿vale? Pues sí que estamos aplicando toda la parte esta de gestión de stocks, etcétera, y lo estamos midiendo con Dashboard en Power BI. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta, Laureana, agradecerte la charla. Es un tema muy interesante y además yo creo que es un tema que está muy de moda y que tiene mucho recorrido, ¿no? La logística. Tiene mucho. También es verdad que la logística dicen que quema mucho, ¿vale? Es un sector que cuando estás en él, por ejemplo, nosotros hemos trabajado mucho, como te decía, en la empresa que fabricábamos temas de soluciones logísticas con mundo de automoción, ¿vale? Y son aquellos puestos que en el día a día son muy estresantes, ¿vale? Porque al final todo tiene que ser para allá. Además, por ejemplo, el tema de automoción es el tema de just in time. Todo tiene que ser casi, como decía, ¿no? Incluso decía, los parachoques venían secuenciados, rojo, azul, negro, porque el coche iba a ser rojo, azul, negro y venían en ese orden. Entonces es un sector muy estresante. De hecho, la gente que suele estar en logística suele estar 3, 4, 5, 6 años y suele cambiar a cosas más tarde. Pero sí que es verdad que toda la evolución que ha habido también a nivel tecnológico y herramientas, etcétera, le están dando mayor fuerza a este sector. Y Bueno, después pues hay diferencia también cuando la logística es tu logística y cuando es una empresa que trabajas para dar servicio logístico a otras. Es decir, si es tu logística, pues es menos estresante que si tu servicio es dar servicio logístico a otro. Es más. Sí. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y estar atentos que el miércoles que viene tenemos otra conferencia y así iremos teniendo durante los próximos meses distintas charlas, siempre enfocadas a la digitalización, pero el foco lo ponemos en distintos puntos. Muchas gracias, Laureano, y nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.